Buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio con nuestra segunda sesión de lectura de electrocardiograma con el doctor Francisco Padilla. Les voy a pedir por favor que todos tengan silenciados sus micrófonos. Para tener la asistencia, doctora, está viendo que preguntaban. Es muy importante que entren a la sesión con su nombre completo. Esa es su asistencia de manera automática. Si por alguna razón no la tienen, en la opción donde están, la opción de participantes, desplieguenlo y den clic en su dispositivo, en su nombre, y con eso ya van a poder ustedes, para que puedan cambiarlo el nombre completo para la asistencia, por favor. Bueno, por favor, las preguntas conforme vayan surgiendo, escríbanlas en el chat y yo las voy anotando para podérselas dar al doctor al final de la sesión. Bueno, sin más por el momento, doctor Francisco, pues los micrófonos son todos de usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hola a todos. Qué gusto verlos nuevamente. Espero que se hayan mantenido seguros, que sigan seguros, que sigan positivos, siempre con una mentalidad de aprender algo nuevo, de seguir adelante. Ya falta menos, ya vamos caminando, ¿de acuerdo? El día de hoy es muy emocionante porque sí tiene muchísimo tema. Se supone que hoy vamos a ver los pasos 1 y 2. Vamos a ver si alcanzamos, ¿de acuerdo? Déjenme ver si el avanzador me da oportunidad a avanzar aquí. Bien, ahí estamos. Entonces, recordarles que soy el doctor Francisco Gerardo Padilla Padilla. Yo soy cardiólogo clínico, cardiólogo intervencionista. Yo estudié medicina en la Universidad de Guadalajara, hice cardiología, medicina interna en el Hospital Centro Médico Nacional La Raza, cardiología en Centro Médico Nacional Siglo XXI y ahí hice también cardiología intervencionista. Actualmente me dedico a ambas funciones, a la cardiología clínica y a la intervención. Y también tengo la parte de tener un centro de investigación a la cual me dedico también profundamente y hago muchísima investigación clínica, que es intervencional o no intervencional, incluso hasta estudios observacionales, estudios transversales, longitudinales, de todo tipo. Muy activos, siempre nos mantenemos tratando de estar siempre positivos y de aportar un granito de arena. Muy bien, vamos a ver. Entonces se supone que vimos que el método más práctico para aprender electrocardiograma es hacerlo lo más sencillo posible. Si empezamos con mucha teoría, nos perdemos y es muy poco probable. Entonces yo por eso sugerí un método de 10 pasos. Entonces hoy se supone que vamos a ver paso 1 y paso 2. El paso 1 es sumamente pesado, es sumamente intenso. Entonces, a lo mejor no llegamos al paso 2, pero no se desesperen, porque si no llegamos al paso 2, en el próximo tema vemos 2, 3 y el 4 también. De tal manera que no nos vamos a perder mucho, porque el paso 2, que es la estimación de la frecuencia cardíaca, es muy fácil y es muy rápido. Probablemente en cosa de 10 minutos lo veamos. Entonces, si acaso se nos llega a terminar el tiempo, no se angustien, el paso 2 lo dejamos para la siguiente charla, ¿sale? Bien. Entonces, esto es para recordarles que si somos disciplinados, vamos a obtener un éxito, y es lo mismo con el electrocardiograma. No desesperen. Es muy importante hacer los pasos cada vez con mucha paciencia y al ser disciplinados, vamos a obtener un beneficio muy importante. Y yo les puedo decir que este método que yo estoy aplicando es el método que yo aprendí, lo creé, por así decirlo, o lo creé yo lo diseñé durante el tiempo en que fui residente de cardiología, y así es como este método me ha funcionado a mí para que no se me vaya ningún detalle. Entonces, haciéndoles un recordatorio muy rápido, el paso 1 es determinar el ritmo. Y aquí vamos a ver las arritmias, tanto la bradiarritmia como la taquiarritmia, y ahorita van a ver por qué es tan complejo, porque el paso 1 siempre es el más, tal vez el más pesado de todos, ¿eh? El paso 1 es el más pesado de todos, pero ya lo vamos a ver. Y durante el transcurso de los demás pasos vamos a seguirlos
repitiendo, de tal manera que yo creo que no hay problema por si se les pasa alguna arritmia o algo, la podemos volver a ver, o me mandan una pregunta de alguna arritmia en específica y la podemos tratar exclusivamente esa arritmia en un tema posterior. Bien, el paso 2 es la determinación de la frecuencia cardíaca. Vamos a utilizar todos los métodos, desde el método más práctico de contar los cuadritos y hacer la conversión hasta los métodos más sofisticados. En la actualidad, casi todos los aparatos ya te determinan la frecuencia cardíaca, pero vale la pena leerlos y después les voy a decir por qué, porque hay electrocardiógrafos que de repente te aparecen con una frecuencia cardíaca que no es la real y siempre es importante tener una noción o una idea de la frecuencia cardíaca. El paso 3 es la determinación de los ejes. Ese también es hay muchos métodos. Ese sí va a ser un poquito tardadito, pero yo creo que terminamos en tiempo en la próxima sesión el paso 3 y el 4 sin ningún problema, porque sobre la onda P principalmente vamos a hablar nada más de duración, voltaje y morfología. Entonces muy probablemente podamos sintetizar paso 2, 3 y 4 en la siguiente sesión, si es que no alcanzamos a ver el paso 2 en esta sesión, ¿de acuerdo? Paso 5, no olviden el segmento PQ o PR, como ustedes le quieren llamar. En algunas partes le dicen intervalo también o intervalo. Depende si le quieren poner tilde o no. Y lo que vemos en el intervalo o en el segmento PQ o PR es la duración y la morfología de este paso 5. En el paso 6, que es la onda QRS o el complejo QRS, que también se le llama así, vemos duración del complejo, el voltaje y la forma que tiene, porque de acuerdo a la forma vemos también algunas alteraciones electrocardiográficas. El paso 7 es el segmento ST, ese nada más tiene ese nombre, segmento ST, y vemos únicamente su morfología, si el segmento tiene desviación superior o inferior, y eso nos va a dar algunas luces. El paso 8 es la presencia de la onda T, su voltaje, cómo es la morfología, si las ramas son limpias o no, etc. El paso 9 es el segmento intervalo QT y la corrección por medio de la fórmula de Bassett, que esa la usan todos los electrocardiógrafos y esa es la única fórmula que nos vamos a aprender. No necesitamos las demás fórmulas. Existen 5 fórmulas más para corregir el QT, no tienen sentido. Con la de Bassett es la más usada, esa es la que vamos a utilizar. Y el 10, que ese es facilísimo, es la onda U. Probablemente también por ahí juntemos 2 o 3 temas si es que se nos cuelga. Y si no, ahí metemos también alguna cosa que haya quedado colgada o que tengamos que revisar como alguna arritmia o alguna cosa. Entonces, mi propuesta desde la vez pasada era precisamente esto, que tengan ustedes, pueden tomarle fotos si quieren ahorita, una tablita o una tarjetita, ustedes la pueden fabricar incluso en casa, esa tarjetita, imprimir varias maneras de esto. No sé por qué sucede eso, fíjate que no estoy tocando yo el cursor y ya hizo ahí unas rayas horribles. No sé quién si el señor administrador está por ahí, por favor, ayúdenos. Algo está pasando ahí raro porque ni siquiera estoy moviendo yo el cursor. Ahí aparecen unas rayas espantosas. Bueno, en fin, la idea sería tomarle ahí a lo mejor alguien de nuestros amigos que tenga ahí opción, le está picando encima de la pantalla, por favor, ayúdenos. No le piquen a la pantalla porque empiezan a aparecer rayas ahí extrañas. Bien, entonces, una propuesta es que esta tarjetita que ven ustedes ahí, la tengan ustedes, la impriman, tengan varios y cada que vayan a interpretar un electrocardiograma tengan esta tablita para que vayan paso por paso anotando cada una de las características de ese electro. De esa manera pueden engrapar el electro que tienen enfrente con la tarjetita y ya tienen la interpretación facilísima. Entonces, bien, vamos a empezar. A ver qué tan pesado nos va. Este es el paso número 1, es el ritmo, lo más complicado que hay. Pero voy a tratar de hacerlo muy sencillo, de tal manera que se nos prende la cabeza y de esa manera podamos resolverlo más fácilmente. Bien, entonces, todo lo que yo voy a trabajar, discúlpeme tantito, me choca ver esa raya que está ahí.
Entonces, con su permiso, voy a dejar de compartir y luego voy a compartir de nuevo la pantalla porque no me gusta que se vea esas rayas. Se ven espantosas. Aquí estoy. Aquí vamos. Listo. Así, mejor. Bien, entonces paso 1, siempre voy a ser binario. En todos los pasos voy a ser binario. En este caso, en el ritmo, todo lo que va sucediendo es binario. Si tenemos un ritmo sinusal, también tenemos un ritmo no sinusal. Entonces, esa es la primera división que tienen que hacer. Esa es la primera idea que tenemos que buscar. Si el ritmo es sinusal o es no sinusal. Entonces, tengo un electro enfrente, mi electro es sinusal, vamos a ver. Si ese electro tiene taquicardia o tiene bradicardia, ¿no? Entonces, es el otro método. Y ahorita vamos a ver qué es el ritmo sinusal, ¿no? Entonces, binario, sinusal, no sinusal. Si está en sinusal, tiene taquicardia o bradicardia o no tiene ninguna de las dos, está en ritmo normal. Bien, entonces, requisitos para un ritmo sinusal. Todo QRS está precedido por una onda P. Y toda P antecede a un QRS. Entonces, tienen que tener que el complejo QRS siempre debe tener una P antes y esa P después debe de haber un QRS. Si tenemos la P sola y no hay QRS, ese ritmo no es sinusal. Y si tenemos un QRS y no hay P antes, entonces tampoco es un ritmo sinusal. Esos dos requisitos tal vez sean los más importantes. La onda P normal siempre va a ser positiva en D1, D2, ABF y muy probablemente de B2 a B6. Pero requisito indispensable D1, D2, BF. Tiene que ser positivo allí para que el ritmo sea sinusal. La onda P normal siempre es negativa en BR. Si ustedes ven una onda P positiva en BR, se equivocaron ahí en la toma del electro y le invirtieron los cables de los brazos. Ese es el secreto que siempre tiene el cardiólogo para adivinar cuando se toma mal un electro. El BR tiene la P positiva, tomaron mal el electro. Entonces, onda P siempre debe ser negativa en BR. Excepciones, muchas excepciones, solamente en arritmias. Arritmias bajas, arritmias nodales, a veces la P está positiva, pero ya lo veremos, ¿no? Bien, la onda P normal puede ser más menos en ABL. ¿Qué es esto de más menos? Siempre que hablemos de un electrocardiograma, todo lo que está de la isodifásica para arriba es positivo y todo lo que está de la isodifásica para abajo es negativo. Ahorita lo vemos en el ejemplo del electrocardiograma adelante. Entonces puede tener una forma positiva y luego negativa, como si fuera una onda difásica para arriba y para abajo en ABL. A veces lo pueden uno encontrar ahí. Y luego otro requisito para que el ritmo sea sinusal es que el segmento PR o PQ deba de ser entre 0.12 y 0.20 segundos, ¿de acuerdo? Ese es requisito indispensable. Debe de medir máximo 4 cuadritos, mínimo 3 cuadritos, ese segmento PR. Eso es lo común, lo habitual, ¿sí? Y 3 cuadritos, 2 cuadritos y medio hasta 4 cuadritos, que sería el 5 cuadritos, 5 por 4, 20, sí. Desde 3 cuadritos hasta 5 cuadritos el segmento PR, pero ahorita lo vamos a ver en el electro de una manera más fácil y más sencilla. Y la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100. Ese es para que sea un ritmo sinusal normal. Si tiene arriba de 100 es taquicardia, si tiene bajo de 60 es bradicardia. ¿Puede existir una taquicardia sinusal? Sí, y es normal. ¿Puede existir una bradicardia sinusal? Sí, y es normal, pero hay que ver cuál es la causa. Taquicardias sinusales frecuentemente, por ejemplo, en hipertiroideos, ¿no? O una persona que acaba de llegar y tiene ansiedad, pues hace una taquicardia sinusal, es normal. Y bradicardias sinusales en personas deportistas también es muy normal. Personas vagotónicas también es muy normal.
pero tiene que cumplir con los demás requisitos. Que tenga QRS precedido por una P que anteceda al QRS, la onda P positiva en D1, D2, BF, negativa en BR, y que además tenga entre punto 12 y punto 20 de PR, ¿de acuerdo? Esos requisitos debe de tener ideales. Bien, entonces tenemos aquí el PR. Entonces, aquí nosotros podemos ver la onda P y esta es la línea isodifásica, ¿de acuerdo? Todo lo que esté por arriba es positivo, todo lo que esté por abajo es negativo. Esta es la onda P que debe de preceder al complejo QRS. Y todo QRS debe tener una P antes de él. Entonces, P antes del QRS y QRS precedido por una P. Si se fijan, este es el ritmo sinusal. P, QRS, P, QRS, P, QRS. Si observamos una P sin QRS es otra cosa, pero no es sinusal. ¿Sí? Entonces, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Este es un ejemplo de un D2, por así decirlo. Y entonces tenemos la imagen positiva. Y como pueden ver, el PR o PQ es 1, 2, 3 y un poquito más, 3 cuadritos, 0.12 milisegundos. Esto de los milisegundos lo vamos a aprender muy bien en la frecuencia cardíaca. Ahorita no es necesario que se lo aprendan, pero sí saber que cuando menos debe de medir 3 y máximo debe de medir 5. Si pasa de 5 cuadritos, muy probablemente ya es un bloqueo AB, pero le vamos a hablar también adelante. ¿De acuerdo? Bien, este es un electro tomado en mi consultorio. Como lo pueden ver, es un electrocardiograma totalmente normal. Los electrocardiogramas de ahora, incluso como este que yo tengo, ya me mandan los ejes. Aquí me están mandando los ejes de la P, del QRS, de la T. Me mandan el vectocardiograma para mostrarme por dónde anda el corazón. Aquí me mandan los vectores. Entonces yo ya sé si el corazón está horizontal, si está vertical, en qué condiciones está. Es decir, ya los electros modernos me dan toda la información, pero siempre, siempre es importante tener la idea y las nociones para no perdernos en un diagnóstico. Como pueden ver en este electrocardiograma, el D1 se alcanza a ver la P positiva muy pequeñita. En el D2, que está justo abajo, aquí la vemos un poquito mejor. Y aquí si logramos ver, aquí tenemos un cuadrito, aquí tenemos la línea del otro cuadrito y justo aquí empieza la P. Son 1, 2, 3, como casi 4 cuadritos del PR. Entonces quiere decir que cumple. Y vean ustedes acá cómo la onda P, según este electrocardiograma, mide 100 y el PQ, fíjense cómo me dice aquí que mide 196. Como si midiera casi 200, casi 5 cuadritos. Si ustedes lo ven y lo pudiéramos, a ver si después les voy a empezar a dar los electros un poquito más grandes. Si lo podemos contar, así como yo lo veo muy bien, se alcanza a revisar perfectamente bien que no alcanzan a ser los 5 cuadritos, es un poquito menos. Son como 4 cuadritos. Entonces sería un poquito más de 160 milisegundos. Quiere decir que aquí, por ejemplo, la computadora ya me contó de más y ya me está poniendo al paciente en el borde, por así decirlo, del bloqueo AB de primer grado, cosa que no lo tiene. Sabemos que este paciente es normal y tiene un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca normal, ¿de acuerdo? Entonces, este caso es un caso típico de un ritmo sinusal. Todos los QRS tienen una P antes y todas las P sigue con un QRS después. Las P son positivas en D1, D2 y ABF. Negativa en BR, vean ustedes aquí, ABR, la onda P es negativa. ¿De acuerdo? Decían que en el BL puede ser más o menos, aquí la verdad está pequeñito el complejo que no se alcanza a ver. Si yo le doy doble amplitud aquí al voltaje, que lo puedo hacer yo cuando estoy en la computadora, yo podría alcanzar a lo mejor ahí la onda bifásica. Pero entonces lo bifásico, recuerden, es que vaya hacia arriba y luego hacia abajo. En este caso, tiene que ser hacia arriba siempre en D2 habitualmente cuando tenemos
Esas diferencias las vamos a ver cuando hablemos de la onda P. ¿De acuerdo? Bien, entonces este es ritmo sinusal con 63 latidos por minuto. Es un ritmo sinusal normal. No hay taquicardia, no hay bradicardia. ¿De acuerdo? Y este es otro ritmo sinusal con una P un poquito más expresiva. Vean ustedes aquí en el D2 se ve un poquito mejor la P. Esta P es muy consistente. Antes de cada QRS es positiva en D1 y D2. Es negativa en ABR de unas características normales. Y el PR o PQ mide alrededor de 4 cuadritos. Entonces, por lo tanto, mide más o menos como 160 milisegundos, ¿de acuerdo? En este, por ejemplo, la computadora sí nos dice más o menos lo que mide. Aquí nos dice 166. Y sí, más o menos son como 4 cuadritos desde donde empieza la P hasta donde inicia la Q o la R. ¿Sí? Que eso también, el PQ, el PR lo vamos a ver después, pero eso es para darles una idea de que esto es un ritmo sinusal en frecuencia cardíaca normal, 72 por minuto. Y vean ustedes cómo la onda P es positiva en D2, pero es una micro P, no se alcanza a ver. En D1 también se alcanza a ver, muy cerquita también del QRS, se ve muy pegadito al QRS, de hecho. E incluso el PQ pareciera que el PR estuviera pegadito y que estuviese muy chiquitito, muy cortito. No lo es así. Generalmente ya cuando lo haces grande el electrocardiograma, se alcanza a ver que más o menos tiene como 128, 127 milisegundos. Aquí la computadora me reportó 132. Entonces es un ritmo sinusal. Sin embargo, tiene una frecuencia cardíaca de 51. Este paciente está con bradicardia sinusal. Sería ese el ritmo, ¿de acuerdo? Bradicardia sinusal. Negativa en BR, se ve muy claro. Positiva de 1 y de 2. Todas las QRS tienen una P antes y todas las P después va con un QRS. Entonces, ese es el ritmo sinusal. Vamos para adelante. Ahora, si no tienes el ritmo sinusal, si tú desde que ves el electro lo ves distinto, no cumple con el criterio de ritmo sinusal, entonces tú automáticamente puedes decir que es un ritmo no sinusal. Y cuando dices no sinusal, entonces es una arritmia. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué tipo de arritmia? Las arritmias hay de diferentes tipos. Vamos a hablar de taquiarritmia. Y como dije yo que son binarios, también hay bradiarritmia y también arritmia con una frecuencia cardíaca normal. ¿De acuerdo? Entonces es medio binario. La taquiarritmia, vamos a hablar primero de la taquiarritmia ventricular porque es la más grave. Entonces, empezando por lo más grave y siguiendo por lo un poquito menos grave. Pero la idea es trabajar en factor binario, siempre. Siempre con una visión binaria. Entonces, no sinusal quiere decir que es una arritmia. ¿Qué tipo de arritmia es? Puede ser taqui o bradi o ritmo normal, ¿de acuerdo? Entonces, si tiene taquiarritmia y es ventricular, quiere decir que va a haber una auricular también, pero después vamos a trabajar en ella. Ventriculares. Ventriculares malignas. Estas son las que se tienen que preocupar ustedes. Apréndanselas porque estas son las más importantes. La taquicardia ventricular. Esta es una, si ustedes le quieren llamar, es una taquiarritmia ventricular maligna. ¿Sí? Esta es la taquicardia ventricular, esta es la arritmia, una de las más temidas, no la más temida, hay otras peores que estas, ¿no? Por ahí alguien está jugando con el cursor. Bien, entonces, una característica de la taquicardia ventricular es que tiene QRS anchos
Y la morfología puede ser muy variable. En este caso, por ejemplo, la morfología de esta taquicardia ventricular es como si fuera un bloqueo de la rama derecha. Aunque el eje está a la izquierda, pero las R gigantes que tenemos en B1 nos dan la impresión o los recuerden a un bloqueo de rama derecha. Es una taquicardia ventricular que conduce con aberrancia de rama derecha. Entonces, la morfología puede ser de rama izquierda o de rama derecha. Después vamos a ver unas taquicardias que pueden ser distintas en la morfología y algunas son más aberradas que otras. Esta no está tan aberrada, se ve nada más el QRS muy ancho, pero no tan aberrada. Una característica esencial para cumplir en taquicardia ventricular es que su QRS debe de medir más de 120 milisegundos y su frecuencia cardíaca debe de estar por arriba de 150 o alrededor de 150 latidos por minuto. Característica para que sea taquicardia ventricular. Si tenemos un QRS ensanchado, pero no llega a 150 latidos por minuto, no hay que pensar que sea una taquicardia ventricular. Hay otros criterios, sobre todo el de Brugada, que utilizamos mucho para definir si es una taquicardia ventricular o no. Pero esta, ustedes perfectamente bien la pueden describir como taquicardia ventricular. Por ahí tenemos un platicón. Si le puede poner, por favor, ahí silencio a su micrófono, le agradezco mucho. Aquí sí podemos observar, miren, cómo no hay onda P en ninguno de los complejos. Tenemos puros complejos ventriculares. Entonces, no hay P que antecede al QRS y los QRS no tienen ninguna P, no hay nada de P. Esto significa que este es un ritmo ventricular acelerado o una taquicardia ventricular. Estos ritmos ventriculares, por ejemplo, en algunos casos puede uno observar la onda P, pero la onda P no se relaciona con el QRS. La onda P anda por su lado, sobre todo cuando se hacen trazos intracavitarios. Esto es, por ejemplo, esto es una taquicardia ventricular obtenida en un paciente que tenía síndrome de Brugada y que estos pacientes alcanzan a ir a sala de hemodinamia para ser estudiados con estudio electrofisiológico y se pueden revertir. Con los trazos intracavitarios podríamos observar que la onda P anda en su ritmo, probablemente anda en 70, 80 latidos por minuto, mientras que el ventrículo anda a 150 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Entonces es una característica de taquicardia ventricular. Otra característica muy importante es la presencia de complejos RS en B6. Vean ustedes cómo aquí es R chiquitita, S profunda. RS no hay más, no hay Q, no hay otra cosa. RS profundas en B6. Con intervalos RS también mayores de 100 milisegundos. Como pueden ver aquí, por ejemplo, mide pues prácticamente 4 cuadritos o 3,5, ¿no? Estamos hablando entre 120 y 160 milisegundos. Y como les decía yo, la disociación AB, donde si alcanzan a ver alguna P, no tiene relación con el complejo QRS. Bien, a ver, vamos a ver si logro quitar otra vez estas rayitas. Bueno, aquí las dejo todas. Vamos a ver si en la siguiente diapositiva desaparecen y si no, a ver si no nos estorban. A ver, te regalo mi control remoto, a ver si tú puedes quitar esas rayas que no sé de dónde las puedo quitar yo ahí. Bien, este es otro ejemplo de taquicardia ventricular. Esta se ve más aberrada y mírenla cómo aparenta ser puros picos. En la parte inferior, sobre todo en el T2, se alcanzan a colgar casi al final de algunos de los complejos QRS en el valle, aquí abajo, se alcanzan a observar algunos elementos que parecen ser pequeñas P's, pero no en todos. Aquí hay una, aquí hay otra. Estas P's no tienen relación con el QRS y vemos otra vez cómo el complejo en B6 es QS, prácticamente ni R hay, ¿no? Es una QS y sí mide muchísimo. Mide casi 5, ¿verdad?
casi 200 milisegundos. Esta es otra taquicardia ventricular. Estas hay que aprendérselas porque cuando vean esto es peligrosísimo, este paciente se tiene que ir corriendo a servicio de urgencias porque estos pacientes hay que revertirlos con una descarga eléctrica para revertir la taquicardia ventricular, ¿sí? Este es otra maligna. Déjenme ver si puedo también dejar de compartir de nuevo. No sé por qué aparecen esas rayas. Voy a intentar hacer lo posible, no mover mi cursor para nada, a ver si con eso Doc, lo creo que ustedes pueden bloquear la pantalla para que nadie más la raye, porque los únicos que podremos interactuar es usted, el anfitrión, y yo como coanfitrión. Dime dónde le puedo poner eso, a ver si tú te acuerdas, porque estoy buscándole. Realmente, creo que es en configuración, ahí mismo donde aparece la pantalla, arriba del audio. Sí. Creo que lo puede bloquear. Sin embargo, bueno, les pido Aquí respeto está, a mira, todos. inhabilitar la anotación de los participantes, ya lo vi. Pero Ahí lo. eso no será el chat, ¿no, verdad? No. Permitir que los participantes tomen nota, sí. Mostrar el nombre de los anotadores, sí. Ok, correcto, creo que sí es ahí, ¿eh? Yo Sí, creo que Doc, ya lo para que bloqueé. ya no le rayen ya a usted ahí en la pantalla. Bien, ok, esta es una taquiarritmia ventricular maligna. ¿Qué tipo? Bueno, aquí ven cómo el paciente está haciendo ritmos aparentemente entre sinusal bloqueado, porque se alcanzan a ver una onda P por aquí, entre un sinusal bloqueado con un infarto. Este paciente tiene un infarto, de hecho. Si ven aquí el desnivel negativo del STN2D3 y ABF nos indica que muy probablemente este paciente tenga un infarto anterior extenso. No alcanzamos a ver ya las derivaciones precordiales porque ya está en taquicardia ventricular. Aquí este paciente degeneró en una taquicardia ventricular después de haber estado en un episodio de infarto agudo del miocardio, ¿de acuerdo? Y esta fibrilación ventricular, esta taquicardia ventricular va a degenerar en una fibrilación ventricular muy probablemente. ¿Sí? Esto también es una taquicardia ventricular y aquí enseguida vamos a ver incluso en la siguiente diapositiva. A ver si es este. Ya no le hallé. Bueno, déjame picarle acá. Ahí. Esta es otra taquicardia ventricular, pero que nosotros la consideramos como una fibrilación ventricular prácticamente. Es una torcida de la punta, torsoa de Pointes, o torcida de la punta. ¿Por qué? Porque el eje de la taquicardia ventricular, viene aquí el paciente, hace el extrasístole, degenera una taquicardia ventricular y por aquí gira el eje y se convierte en otro eje y vuelve a salir a sinusal, véanlo. Bueno, aquí, ¿sí? Y vuelve a salir a sinusal, ¿sí? Esta es una torcida de la punta. Torsade de Pointes se escribe, que es otra arritmia maligna, es de las arritmias más graves que hay. Estos pacientes, por ejemplo, ahora que está de moda el COVID, es el tipo de arritmia que desarrollan algunos pacientes susceptibles que tienen el QT largo y que se les da acitromicina combinado con hidroxicloroquina. Como la hidroxicloroquina es un antipalúdico, pero no tiene efecto tan intenso sobre el QT, pero cuando tú lo asocias a acitromicina, la acitromicina es terrible para el QT, hace una prolongación del mismo. Entonces, juntas son dinamita pura. Y si ya tienes un QT alargado, pues puedes desarrollar una arritmia de este tipo, precisamente. Esta es una de las arritmias que están de moda. Y la otra, esta es la más terrible de todas. Esta es una fibrilación ventricular. Esto tiene que ir a choque de desfibrilación inmediatamente, ¿sí? La otra, la taquicardia ventricular, te da tiempo a hacer una descarga para conversión. Es una conversión de la arritmia, pero este ya es desfibrilación, ¿de acuerdo? Las tres tipos de taquicardias que les mostré, taquicardia ventricular, torcida de la punta y fibrilación ventricular, son urgencias médicas y se atienden con ACLS, ¿de acuerdo? Con soporte avanzado cardiorrespiratorio.
Estos pacientes deben de estar desde luego en urgencias o en terapia intensiva para poderse tratar de manera adecuada. Dudo que les vaya a llegar uno de estos a su consultorio. Si les llega, qué lástima, porque la verdad, si no tienen un desfibrilador ahí para poderlo desfibrilar, está complicado salir. Estos pacientes, casi todos, los de taquicardia ventricular te pueden dar todavía un poquito de tiempo a llevarlo a sala de urgencias, pero estos están sin pulso, entonces estos requieren de reanimación cardiopulmonar todo el tiempo, ¿sí? Este es otro caso de una taquicardia ventricular, ¿les parece? No. Este lo puse a propósito porque este es un error de toma de electrocardiograma. Vean cómo está el electrocardiograma perfectamente normal y de repente aparecen estos complejos raros. Cuando les aparezca esto, ustedes volteen con su paciente y lo primero que tienen que preguntarle, pregúntenle, ¿está bien? Si les dice que sí, es que es un error. Vean cómo se presenta solamente la taquicardia ventricular supuesta en D2, en D1, D2, pero en D3 no. Miren, aquí está el ritmo sinusal normal, ¿lo ven? Pero en las demás sí. Esto es porque movían los cables. Entonces hubo ahí algún chistoso que movió el cable, o a la hora de estar tomando el electro uno se mueve y hace este tipo de interferencia y uno se puede preocupar. Esto es una interferencia, mucha atención, precisamente cuando aparezca este tipo de imágenes, siempre preguntarle al paciente si se encuentra bien antes de darle un golpe en el pecho. Porque si le dan el golpe precordial para tratar de desfibrilarlo, capaz que se levante y los golpea de regreso. ¿De acuerdo? Bien. Ok, entonces ya tenemos el ritmo sinusal cubierto, tanto en ritmo normal como en la taquicardia bradicardia, y ahora vamos en ritmo no sinusal en la arritmia. Ya vimos la arritmia con taquicardia de tipo ventricular maligno. Ahora vamos a ver la arritmia ventricular, taquicardia ventricular benigna. Poner llamar a través del audio. Ahí está mal, ¿no? Porque usted no está hablando. Por si es decir benigna. Ahora, ¿cómo le puedo decir? Ya se solucionó y ya regresó a esto. Pues, señora doctora Elsa Salgado, si puede ponerle mute a su micrófono, le agradezco mucho. Gracias. Bien, en la taquiarritmia ventricular benigna que yo les puse aquí, les puse una cosa rarísima que solamente yo la he visto en pacientes postinfarto. Por eso digo que es benigna, entre comillas. Se llama ritmo idioventricular acelerado. Entonces pueden ver a un paciente con un ritmo cardíaco relativamente normal. Este paciente está con 300, 150, 175, como 75, 78 latidos por minuto. Pero con estos complejos donde no hay P, si ustedes observan, no hay P por ningún lado que conduzca. Estos son complejos ventriculares. Lo que tiene este paciente es un infarto anterior y nosotros, yo recuerdo perfectamente bien en la unidad coronaria, cuando reperfundíamos un paciente, ya sea con angioplastía mecánica, pero principalmente con fibrinolíticos, con los fibrinolíticos si había reperfusión, teníamos colgajos de esta arritmia, que es un ritmo idioventricular acelerado. Y el tratamiento para este ritmo idioventricular acelerado era voltearnos, no verlo, porque cualquier acción que le hagas a esta arritmia, que es una arritmia de reperfusión, puede significar en una complicación peor. Hubo gente que se puede llegar a confundir, poner, por ejemplo, gilocaína, poner amiodarona y no es necesario. Así como entró al ritmo idioventricular acelerado, va a salir. Es rarísimo que el paciente se quede en este ritmo y este ritmo es benigno. Este ritmo no te conduce a la muerte. Lo que sí hay que estar al pendiente por si hace una bradicardia severa o si el paciente cursara después con alguna otra complicación. Pero mientras no haga un trastorno peor del ritmo, mientras se mantenga en esto, no hay ningún problema. Estas taquicardias lentas, por así decirlo, porque no es una taquicardia rápida, para hacer un ritmo idioventricular, pues está muy rápido, por eso lo pongo como taquiarritmia ventricular benigna. Generalmente tienen pulso y la presión es normal, entonces no hay nada de qué preocuparse. El nombre se llama ritmo idioventricular acelerado. Esa es la única benigna de las ventriculares que yo conozco con un taquicardia.
Hay algunos otros casos raros, por ejemplo, pudiera ser que tuvieras una taquicardia sinusal con extrasístoles ventriculares. Bueno, pues es una taquiarritmia con arritmia ventricular, pero que no es maligna, ¿no? Entonces sería el otro ejemplo que no tengo yo aquí, pero que pudiese llegar a suceder. Taquicardia sinusal con extrasístoles ventriculares. Ahora, dentro de las taquiarritmias también tenemos taquiarritmias auriculares. Como les digo, siempre estamos hablando en binario. Si hay auricular, hay ventricular. Si hay maligno, hay benigno. Si hay taqui, hay bradi. ¿De acuerdo? Y de la que vamos a hablar principalmente es de la arrítmica, que es la arritmia más frecuente del mundo. Tome nota, es esta. Una fibrilación bilivulgar, fibrilación auricular. Muy importante, cuando digan fibrilación, hay que ponerle el apellido, porque el tratamiento es totalmente diferente y el manejo es totalmente diferente y el pronóstico es totalmente diferente. La fibrilación auricular, que es esta, si no tiene una frecuencia ventricular rápida que esté descompensando al paciente, normalmente no hacemos nada, no damos tratamiento. Damos tratamiento crónico, investigamos la causa, pero no hay una urgencia ni una emergencia. Cuando tenemos una frecuencia cardíaca no tan rápida, ¿verdad? Pues si está arriba de 150 latidos por minuto, que a veces hay, algunas fibrilaciones auriculares de 150 latidos por minuto, y el paciente está descompensado, entonces sí tenemos que dar a lo mejor un medicamento intravenoso u oral para tratar de disminuir un poquito la frecuencia cardíaca. Pero esta es la más frecuente, fibrilación auricular. Hay que poner el apellido, auricular. Muy diferente a la fibrilación ventricular, porque la ventricular es una arritmia severa que lleva a la muerte. Esta no. Esta es benigna. Fibrilación auricular. ¿De acuerdo? ¿Qué característica tiene la fibrilación auricular? Como pueden ver, hay un sinfín de ondas P. Y aquí lo vemos en B1, miren. 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que la aurícula está lanzando en promedio, aquí por ejemplo, 300 a 500 estímulos por minuto. No todos conducen, hasta que encuentra un fenómeno donde está en reposo la célula y puede despolarizarse, entonces despolariza un complejo ventricular y es por eso que tenemos una arritmia arrítmica, que aunque suene pleonasmo, no lo es. Porque tenemos arritmias no arrítmicas, tenemos arritmias rítmicas, cosa curiosa, ¿no? Como son las taquicardias supraventriculares rítmicas por entrada nodal o por alguna otra circunstancia, que son rítmicas, o el flúter auricular. Ahorita vamos a ver los rítmicos. Pero esta es la más arrítmica de todas y esta es la más frecuente de todas, es la más común en el mundo. La arritmia más común es la fibrilación auricular. Esta es la fibrilación auricular. Múltiples P's, QRS aislados, no vamos a ver nunca una frecuencia RR constante. Si se fijan, todos los RR son inconstantes. No hay una constancia en ellos, ¿de acuerdo? Se separan todos ellos. El QRS es estrecho, característico de las taquiarritmias auriculares. Los QRS son estrechos, nunca son aberrados, no son ensanchados. Los ensanchados casi siempre los ve uno más en arritmias malignas, sobre todo las ventriculares. Aquí tenemos otra taquiarritmia auricular, pero esta no es fibrilación auricular. Esta es una arritmia sumamente rara, yo solamente la vi 2 veces en toda mi vida. Se llama taquicardia auricular caótica. Los 2 casos fueron en intoxicación por digital y presencia de hipocalemia. Entonces, vemos nosotros onda P en todas las QRS, como lo pueden ver, pero no tenemos un ritmo auricular constante, es inconstante, es arrítmico, pero todos tienen P, miren, ¿sí? Todos tienen P. Esta es una taquicardia auricular caótica. Generalmente se presenta en trastornos electrolíticos. Esta es otra taquicardia auricular arrítmica, pero no es tan arrítmica. Esta es una taquicardia supuesta, porque si se fijan, cuando le midan ustedes la frecuencia cardíaca no lo es tanto.
En realidad son un montón de extrasístoles auriculares. Eso es lo que tenemos. Tenemos un ritmo, un latido normal con un PR. Claro, este paciente está con un QRS ensanchado, probablemente tenga un bloqueo y parece que es un bloqueo de rama izquierda. El eje se va hacia la izquierda, después lo vamos a ver también en otro de los pasos. Pero como pueden ver, sí tiene P, toda P está detrás de un QRS, aquí está la P igual de la misma morfología, está detrás de un QRS, P detrás de un QRS, P detrás de un QRS, pero lo que observamos nosotros aquí, entre P y P, son otras P raras, miren aquí. Es una P normal y luego la extrasístole. Entonces, este es un latido normal y esto es una extrasístole auricular y luego hace un periodo de refractario o de compensación o una pausa compensadora, ritmo sinusal, o sea, latido sinusal, latido extrasistólico, pausa compensadora. Entonces, eso es un bigeminismo auricular y entonces puede aparentar una taquicardia sin existir taquicardia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esta es benigna también. Esta no tiene mayor trascendencia. Muy probablemente este tipo de pacientes después cursan con fibrilación auricular. Esa es la trascendencia a la mejor de este trazo. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya vimos la taquiarritmia ventricular y auricular. Pero de la auricular solo hemos visto la arrítmica. Ahora vamos a ver la rítmica. Esta está más facilita. Entonces tenemos la clásica o típica taquicardia supraventricular, como esta. Ahí vemos, aquí por ejemplo, ni siquiera alcanzó a tomar, creo que el ritmo, el electrocardiograma. Ah, no, sí, yo lo estoy tapando con mi foto. Sí, 111 latidos por minuto. Como pueden ver, todas sí tienen P y están 111 latidos por minuto. Esta parece incluso hasta una taquicardia sinusal, ¿de acuerdo? Que sería la más característica. Ahora, si esta es una taquicardia sinusal, no sería una arritmia como tal per se, podrían decir que es una taquicardia sinusal. Esto lo podrían observar, por ejemplo, en un paciente que acaba de correr, parecería esto. Pero este que yo les traje en específico, se lo traje con toda la intención porque es un paciente mío que tiene una taquicardia por entrada nodal. Y aquí había hecho una taquicardia supra, pero ya estaba enlenteciéndose porque ya le había aplicado yo medicamento y por eso no hizo una taquicardia tan rápida. Entonces, es una taquicardia supraventricular. Entonces, todas las taquicardias auriculares es correcto que ustedes puedan mencionar así. Ritmo, arritmia por taquicardia auricular. Está perfectamente bien descrito. No necesitan decir supraventricular, si lo quieren decir también es correcto. ¿Es sinónimo decir taquicardia auricular y taquicardia supraventricular? Sí. Pueden decir taquicardia supraventricular o taquicardia auricular, son sinónimos, ¿de acuerdo? Y este es un flúter auricular. En este flúter auricular, aunque la frecuencia auricular es mucho más rápida que la ventricular, de todas maneras generalmente es rítmico. Este es otro paciente mío que tiene flúter, ya de hecho le hicieron ablación y ya el paciente está actualmente en ritmo sinusal, pero en ese entonces yo lo pesqué con este flúter auricular. ¿Y cómo lo identificamos? Por la presencia de ondas F en el D2, miren, o de diente de sierra de tiburón, de diente de sierra o dientes de tiburón, ¿de acuerdo? Esto es muy característico de un flúter auricular. A veces el flúter auricular se asocia a arritmia y entonces cuando está arrítmico, no rítmico, cuando está arrítmico le llaman fibriloflóter. En realidad no existe ese término, yo lo digo mucho que está en desuso, es fibrilación auricular, pero que tiene ondas F prominentes, eso es todo. Este es el flúter clásico. Y aquí vemos muy característicamente la conducción auricular a la ventricular. Miren, 1, 2, 3, 4 aurículas por un ventrículo. 1, 2, 3, 4 aurículas por un ventrículo. ¿De acuerdo? Entonces, característico del flúter, que tiene conducción, puede ser 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1. Este es 4 a 1. ¿De acuerdo? Este es flúter auricular. Es una taquicardia auricular o taquicardia supraventricular rítmica. Y esta es una clásica supraventricular, que esa es la clásica que nosotros podemos ver en los servicios de emergencia. Si se fijan, este ritmo está casi en 150, 130 y tantos, 138, 140 latidos por minuto, ¿verdad? Aproximadamente es una taquicardia supraventricular con QRS estrecho.
Y entonces el ritmo de este paciente debería ser, cuando ustedes tengan en su tablita ritmo, pondrían ritmo, arritmia por taquicardia supraventricular. Después le podemos ir poniendo apellidos, pero ya lo platicaremos después. Porque en este caso sería taquicardia supraventricular con QRS estrecho. Y ya mencionamos después si tiene conducción aberrada o no, pero en este caso no la tiene, ¿no? ¿Sí? Esta es una taquicardia supra. Esta es otra taquicardia supra de una paciente que tiene Wolff-Parkinson-White. Ahorita les voy a mostrar adelantito la imagen ya sin la taquicardia supra. En esta tiene 196 latidos por minuto. Esta paciente ya también lleva 2 ablaciones y ha tenido una serie de circunstancias porque tiene el Wolff-Parkinson-White, que es un síndrome de preexcitación, pero además tiene reentradas nodales. Y aquí está el electro ya en sinusal, ya en una frecuencia normal, es el mismo paciente, pero vemos aquí la onda P, una onda delta. Este es un Wolff-Parkinson-White clásico, con un PR cortito, ¿de acuerdo? Ese PR mide menos de 120, mide alrededor como de 10, 20, como unos 110, 115 el PQ o el PR, ¿de acuerdo? Y la onda delta, muy chiquitita aquí, pegada al QRS, aquí también vemos la onda delta, se ve un poquito mejor. Este es un Wolff-Parkinson-White, que es otro caso de taquicardia supraventricular. Ya ahorita está revertido y está así, ¿sí? Entonces ya tenemos las taquiarritmias ventriculares y auriculares. Nos queda poquito tiempo, les digo que esto está pesado porque son muchas arritmias. Vamos a las arritmias con frecuencia cardíaca normal. Esta, por ejemplo, son las extrasístoles auriculares, ya se les había mostrado ahí arriba, nada más tiene el QRS ancho, pero es un ritmo normal con un extrasístole auricular, pausa de compensación. Bigeminismo auricular también le llamamos. Ritmo, este es latido normal, por así decirlo, extrasístole auricular, pausa compensadora, latido normal, extrasístole auricular, pausa compensadora. ¿De acuerdo? Entonces sería esta, por ejemplo, si la vemos, si no estuviera bigeminada, como en este caso, tendría una frecuencia cardíaca aproximada, vean ustedes, incluso hasta bradicardia ligeramente, ¿no? 300, 150, 175, 60, sí, está casi en 38, 39 latidos por minuto, es decir, este paciente incluso estaba bradicárdico. Aunque el promediación, miren ustedes, aquí marca el aparato, 68 latidos por minuto, porque está tomando en cuenta las extrasístoles. Entonces aparece como un ritmo cardíaco normal. Y si ustedes toman los primeros latidos hasta aquí, pues les hubiera aparecido con un ritmo cardíaco prácticamente incluso hasta casi de 90 o 100. Este es otro benigno con ritmo cardíaco normal, que son las extrasístoles ventriculares. ¿De acuerdo? Entonces están las extrasístoles auriculares y ventriculares, que también son arritmias con ritmo cardíaco normal. ¿Qué tenemos que fijarnos de las extrasístoles, tanto auriculares como ventriculares? Característicamente son estas cosas. La primera es si es aislada o si son frecuentes. Ahorita les voy a decir cuáles son las aisladas y las frecuentes. Si es monomórfica, es decir, si tiene una sola forma, como miren, que es una sola forma, no hay varias formas. O si es polimórfica, si tiene muchas formas, porque también hay veces que se presentan extrasístoles ventriculares de diferentes formas en el mismo trazo, y eso se describe. Arritmia, así lo pueden describir, arritmia por extrasístoles ventriculares frecuentes o aisladas, monomórficas o polimórficas, prematuras, que es cuando están muy cerquita de la onda T, como en este caso, aquí está, esta es prematura, por ejemplo, esta no tanto, miren, está alejada de la onda T, pero esta sí es muy cerquita de la onda T, esta es prematura. Bigeminadas, trigeminadas, dupletas, tripletas o salvas, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, y en lo frecuente o aislado, aquí les puse yo la clasificación. La clasificación se debe hacer por Holter. Entonces, es raro cuando presentas la extrasístole menos del 1.1%.
Ocasional, si en tu Holter te marcan entre 0.1 y 1% del total de latidos en 24 horas, sería ocasional. Si en tu Holter te indica una frecuencia superior del 1 hasta el 10% de extrasístoles auriculares o ventriculares, sería frecuente, y arriba del 10% de los 24 horas de latidos, entonces sería muy frecuente, ¿de acuerdo? Miren aquí, este es un paciente mío y aquí tenemos dupletas. Tenemos onda P que precede el QRS, onda P que precede el QRS y luego de repente tengo dos ventriculares juntas. Esta es una dupleta, ¿de acuerdo? Y esta tiene una forma, pero miren esta tiene otra forma, diferente totalmente y no tiene onda P. Entonces esta también es ventricular, esta sí tiene la misma forma de esta, pero estas no. Esta es igual a esta, pero esta no. Entonces aquí tengo polimórficas, ¿de acuerdo? Tengo dupleta aquí incluso, y acá tengo otra dupleta, ¿sí? Y aquí, este mismo paciente, pero con tripletas o salvas de taquicardia ventricular. Estas son las salvas de taquicardia ventricular, mírenlas, ¿de acuerdo? Cuando ustedes vean esto en un paciente, casi es seguro que sea por cardiopatía isquémica. Puede tener otras cosas, pero lo más frecuente es cardiopatía isquémica. Entonces, muy seguramente este paciente tenga un problema de obstrucción coronaria y tenga que ser estudiado a profundidad. Entonces, es una tripleta, colgajo de taquicardia ventricular o tripleta ventricular, también así le pueden llamar, ¿sí? Y este es otro ritmo no sinusal, pero no es anormal. Tiene frecuencia cardíaca normal. Aquí tiene 60 latidos por minuto, ¿no? De hecho. Y es curioso, pero tiene 60 latidos por minuto. ¿Qué es lo característico? Se alcanzan a ver unas ondas P aquí, miren. Pero tiene como imagen de bloqueo de rama izquierda. Bueno, quiero decirles que este paciente lo que tiene es un marcapaso. Miren, aquí está la espiga del marcapaso estimulando a la aurícula y lanza la P. Y aquí también vemos la espiga del marcapaso y aquí también la vemos la espiga del marcapaso. ¿Sí? Entonces, este es un marcapaso bicameral. Aquí se ve muy bien la espiga auricular. La espiga ventricular casi no se ve. Aquí tenemos espiga auricular, pero aquí sí vemos una espiguita ventricular e incluso aquí también, mírenla. Aquí está la espiga ventricular. ¿Ven? Entonces, es un marcapaso bicameral. Entonces, se tendría ritmo de marcapaso bicameral, y así se pone, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, en su tablita, donde dice ritmo, ahí pondríamos ritmo de marcapaso, porque no es un ritmo normal, no es un ritmo sinusal. Este es un ritmo artificial que nosotros estamos provocando por marcapaso, y eso te ayuda también a que entender, en cuanto estás interpretando, qué tipo de paciente tienes enfrente. Entonces, es un ritmo de marcapaso. Bien, entonces ya hicimos... Ah, mira aquí, qué cosa tan curiosa, se me quedaron ahí unas imágenes. Pero bueno, vamos a seguirle. Creo que ya casi estamos sobre tiempo. Vamos a tratar de irnos rapidito. Ahorita le voy a dar clic para que de una vez me aparezcan todos los sistemas. Aquí vamos, va. Ya terminamos con los de frecuencia cardíaca normal. Ahora vamos con las arritmias, pero con bradicardia. O sea, arritmias con frecuencia cardíaca por debajo de 60. Igual, tenemos auriculares y ventriculares. De las auriculares, yo las vuelvo a dividir en rítmicas y arrítmicas. ¿Por qué? Porque también tenemos dentro de las auriculares, por ejemplo, FA lenta, que sería un ejemplo típico de la arritmia auricular arrítmica y baja, ¿no? Una arritmia auricular lenta sería la fibrilación auricular con respuesta lenta. Bien. Y también tenemos ventriculares, que también yo las divido en malignas y benignas dependiendo del caso. Bien, vamos a empezar por la más típica. Estos bloqueos también los vamos a volver a ver cuando hablemos de los segmentos PR, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, ya me fui aquí. Bloqueo AB de primer grado es simplemente que el PR mida más de 5 cuadritos, más de 200 milisegundos, más de 0.2 segundos. Es decir, si mide más de 5 cuadritos, es bloqueo AB de primer grado. Este es el bloqueo AB de primer grado, ¿de acuerdo? Y entonces ya no es ritmo sinusal. Cuando tú describes ese ritmo, lo primero que dices es ritmo
bloqueo AB primer grado. Y así empezamos, ¿de acuerdo? Puede o no tener bradicardia. Eso es importante. En el bloqueo AB de primer grado, puede o no tener bradicardia, ¿de acuerdo? A veces tenemos frecuencias cardíacas entre 60 y 70 y con bloqueo AB de primer grado. Raro ver arriba de 70 latidos por minuto con bloqueo AB de primer grado, ¿de acuerdo? Muy, muy, muy común ver esto en pacientes de edad avanzada con beta bloqueador o con digoxina, para que lo tengan en cuenta. Si tiene digoxina o tiene beta bloqueador, es muy posible ver un bloqueo AB de primer grado. Más de 5 cuadritos, bloqueo AB de primer grado. Ahora, bloqueo AB de segundo grado, este se subdivide en dos tipos. MOVITS 1 arriba, MOVITS 2 abajo. MOVITS 1. Cuando nosotros observamos que el PR se prolonga, miren aquí, mide 0.20 y aquí ya mide 0.26 y aquí ya mide casi 40, ¿no? 400 milisegundos. Entonces se va alargando y de repente conduce una P, no conduce QRS. Este es un bloqueo AB grado 2 con fenómeno de Wenckebach, que es este fenómeno de alargamiento del PR con una desaparición de un complejo QRS. Cuando vemos nosotros que el PR se alarga, habitualmente a ojo buen cubero también vemos como que el RR se va corta, los RR se van acortando, ¿de acuerdo? Pero bueno, este es el caso de un bloqueo AB grado 2 MOVITS 1 con fenómeno de Wenckebach. O lo pueden abreviar diciendo ritmo de bloqueo AB grado 2 Wenckebach, y ya con eso están diciendo que es un MOVITS 1. El MOVITS 2, este reviste un poquito más de importancia. Cuando ustedes observen un MOVITS 2, van a observar que una P conduce, puede tener el PR normal o no, pero luego de repente tiene otra P que no conduce, y luego otra que no conduce y una que sí conduce. Aquí tenemos una conducción 1, 2, 3 a 1. Pero podemos tener también 2 a 1 y podemos tener 4 a 1 y 5 a 1. Estos sí, casi todos van con bradicardia y casi el 85% de los pacientes que tienen un bloqueo AB grado 2, MOVITS 2, son infragicianos y en un futuro no muy largo van a requerir marcapaso permanente, ¿de acuerdo? Estos pacientes ya tienen deterioro del sistema de conducción. Muy, muy importante que detecten los grado 2 MOVITS 2. Recuerden que todos estos bloqueos los vamos a ver después y algunas arritmias también. Y si alguna les causa mucha inquietud, le dicen al doctor César o a mí y con mucho gusto la podemos tratar después. Bien, y el bloqueo más grave se tiene que ir de inmediato a urgencias para colocación de marcapaso mínimo transcutáneo en lo que se le pone el permanente. Es esta de aquí abajo, que es el bloqueo AB grado 3. Como pueden ver, tenemos un fenómeno. Si ustedes miden la distancia entre P y P, siempre es constante. El P siempre va a ser constante. La siguiente P cayó aquí dentro del QRS y por eso no se ve, pero el PP es constante. Es decir, el intervalo entre cada P siempre va a medir lo mismo. Quiere decir que tenemos una frecuencia auricular típica. Es raro ver frecuencias auriculares por arriba de 70 latidos por minuto. Casi siempre en los bloqueos AB de tercer grado, la frecuencia auricular es relativamente baja, entre 60 y 70. Entonces aquí observamos, por ejemplo, 300, 150, bueno, aquí lo pusieron muy rapidito, ¿no? Lo pusieron casi 300, 150, casi de 100 latidos por minuto el auricular, pero el ventrículo no tiene nada que ver con la frecuencia auricular. Es decir, la P lleva su ritmo y el QRS lleva su ritmo. Es decir, la aurícula lleva su ritmo, el ventrículo lleva su ritmo. Y este ritmo, por ejemplo, entre R y R también puede llegar a ser constante. A veces estos bloqueos AB completos o AB de tercer grado tienen intercalados ritmos ventriculares de rescate cuando la frecuencia cardíaca ventricular es muy lenta. Cuando la frecuencia cardíaca es menor de 20 latidos por minuto,
hay muchas extrasístoles ventriculares. Y estos pacientes están muy cerca de hacer fibrilación ventricular, por lo tanto, deben de ir rápido a atención médica. Aquí, por ejemplo, la frecuencia ventricular es de 300, 150, 175, 60. Le exageraron, 50 latidos, como 58 latidos por minuto. Como este es un esquema para hacerlo más fácil de entender, lo pusieron así, pero en general las frecuencias ventriculares son mucho más lentas, ¿de acuerdo? Pero este es el tercer grado. La aurícula va por su lado, el ventrículo va por su lado. No hay una relación entre el PR por ningún lado, miren. Ninguna relación, no se parece nada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es característico del bloqueo AB de tercer grado. Y así se describe ritmo, bloqueo AB, tercer grado o bloqueo AB completo. Esta es una FA lenta, es otra de las bradiarritmias auriculares, ¿verdad? Entonces tenemos una frecuencia cardíaca muy probablemente entre 40 y 50 latidos por minuto, pero en FA, en fibrilación auricular. Esta está muy borrosa. Voy a conseguir otra, tengo yo muchos pacientes con FA lenta, incluso Holters, donde se ve aquí la fibrilación, se ven las ondas P chiquititas y complejos QRS por aquí aislados, ¿de acuerdo? Entonces es una FA lenta. Y el RR siempre es inconstante, como es típico de las fibrilaciones auriculares. Este es un ritmo nodal, no necesariamente el paciente está muy grave, pero sí los ritmos nodales son ritmos muy bajos. Habitualmente cursan ya con enfermedad degenerativa el sistema de conducción. Casi todos los ritmos nodales van a colocación de marcapaso o algunos ritmos nodales que hemos visto los vemos después de una fibrinolisis en los pacientes con infarto agudo. Lo característico son frecuencias cardíacas sumamente bajas, abajo generalmente de 50 latidos por minuto, y observamos la onda P negativa generalmente en muchas de las derivaciones, sobre todo en D2, pero característicamente a veces podemos ver incluso la onda P hasta después del QRS. Y eso es muy típico de un ritmo nodal bajo. A veces puede o no tener el QRS ensanchado. Se ensancha el QRS y es otra de las características. Esta sí es gravísima, esta es una bradicardia o bradiarritmia ventricular, letal. Este es un ritmo ventricular de rescate. Este es un paciente premortem. Esto es lo que observamos normalmente cuando un paciente está a punto de morir. Cuando ya el ritmo cardíaco no es suficiente, no tienen pulso, estos pacientes habitualmente no tienen pulso, o tienen un pulso de vez en cuando y no tienen presión arterial, el paciente está premortem. Esto es cuando los pacientes ya incluso los estamos reanimando, pueden aparecer estos ritmos ventriculares de rescate idiopáticos de que ya no hay actividad eléctrica suficiente. Bien. Sigue la frecuencia cardíaca, pero yo creo que sí, estamos a las 9 de la noche, yo creo que lo podemos ver en la siguiente sesión. Pues si quieren con esto terminamos, estimado César, y podemos pasar a preguntas y respuestas. Si hay alguna arritmia en particular que cause mucha intención, mucha emoción, pues la vemos también con calma en alguna de las sesiones. Muy bien. Esto es paso 1, ritmo. Muy bien, Doc. Muchas gracias. Doc, si hay preguntas, pregunta el doctor Salvador Hurtado. Bueno, primeramente felicita por su excelente ponencia y la pregunta es, ¿existe alguna orden para leer las derivaciones? No, mira, lo que habitualmente nosotros hacemos es seguir el orden que tiene ya la derivación per se. Mira, aquí tengo el electrocardiograma per se, perdón. Normalmente los trazos electrocardiográficos casi siempre te los arrojan en este orden, aunque hay algunos electros muy viejos que incluso ni siquiera te aparece la derivación, la tienes que adivinar por la forma del complejo. Ya es un poquito más difícil, pero se puede hacer. Entonces, lo ideal es siempre ver como todo en orden, D1, D2, D3, BR, BL, BF, y luego ya me voy a las precordiales. Pero eso es lo que yo hago. Tú puedes empezar, si tú quieres, con las precordiales y luego irte al plano frontal. Para el ritmo, para determinar el ritmo, siempre hay que irse primero al plano frontal, porque el ritmo, acuérdate que las características esenciales las vas a ver en el plano frontal. P positiva en D1, D2 y BF, P negativa en ABR y
el PQ o el PR lo tienes que medir de preferencia en D2 y en B1 y D3, que son las 3 derivaciones que están más cerca de la aurícula y que ven mejor la conducción auricular. ¿Sí? Eso sería más o menos. Muy bien, muchas gracias, doctor. La doctora Carla Cabrera pregunta, ¿bipleta es igual que bigeminismo y tripleta que trigeminismo? No, aquí vamos. Y creo que por aquí tengo un electro con... Esta es una dupleta, miren. Esta es una dupleta. ¿La ven? Quiere decir que son 2 extrasístoles ventriculares juntas. Lo mismo es para las auriculares. Si tenemos 2 extrasístoles auriculares juntas, es una dupleta auricular. Esta sería dupleta ventricular. ¿Sí? Ahora vamos abajo. Aquí, además de la tripleta, si se fijan aquí en la parte final del electrocardiograma, vemos extrasístole, latido normal. Extrasístole, latido normal. Extrasístole, latido normal. Esto es bigeminismo. Bigeminismo es uno bueno, uno malo. Uno bueno, uno malo. O uno bueno, una extrasístole. Uno bueno, una extrasístole. Eso es bigeminismo. Ahora, esto es una tripleta. 3 extrasístoles juntas. ¿Sí? Igual, auricular o ventricular. 3 extrasístoles juntas es tripleta. Trigeminismo es un latido bueno, perdón, 2 latidos buenos, una extrasístole. 2 latidos buenos, una extrasístole. Eso es trigeminismo. Y hay tetrageminismo, que serían 3 latidos buenos, una extrasístole. Pero ya es mucho relajo. Con el trigeminismo es suficiente. Sí, okay. 2 latidos normales, una extrasístole, 2 latidos normales, una extrasístole, eso es trigeminismo ventricular. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, doctor. La misma doctora Carla Cabrera pregunta, ¿cuál es la diferencia en sí entre la respuesta ventricular rápida y lenta? Sí, la respuesta ventricular se refiere al latido cardíaco. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, un electro como este, aquí, por ejemplo, no, este no tiene interpretación. Déjame te pongo el de las interpretaciones. Aquí. Este electrocardiograma tiene una respuesta ventricular de 111 latidos por minuto. A eso se refiere. ¿Sí? La respuesta ventricular es el impulso eléctrico por complejo QRS. Esa es la respuesta ventricular. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, fibrilación auricular con una respuesta ventricular rápida, se refiere a cuántos latidos ventriculares tienes, porque los auriculares ya sabemos que son arriba de 300. Generalmente la fibrilación auricular es la locura, ¿no? Pero lo que nos importa a nosotros es, déjame ver si por aquí tengo alguna otra. Lo que nos importa a nosotros ver es la frecuencia ventricular y a eso se refiere a la respuesta ventricular. Normalmente la respuesta ventricular la usamos únicamente para arritmias que hay una poca asociación entre la aurícula y el ventrículo. Por ejemplo, la respuesta ventricular de este electrocardiograma sería 72 latidos por minuto, ¿sí? Ese sería, a eso se referiría. Y esta es una respuesta ventricular normal. Arriba de 100 sería rápida, abajo de 60 sería lenta. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, la doctora María Guadalupe Guzmán pregunta, ¿en qué tipo de arritmias podemos clasificar el síndrome de Wolff-Parkinson-White? Taquiarritmia, generalmente. A menos que el paciente esté en ese momento, esté con un ritmo normal, por así decirlo, como, déjame ver, aquí estoy en las primeras partes, déjame, voy hasta la arritmia auricular para mostrarte el Wolff cuando sale. Aquí. Mira, por ejemplo, aquí ya tiene una frecuencia cardíaca de 350, 175, 62, 63 latidos por minuto. Aquí tú lo que tendrías que decir es ritmo, y ahí le vas a poner ritmo de Wolff-Parkinson-White. ¿Por qué? Porque tienes la evidencia del PR corto onda delta de preexcitación. O puedes decir ritmo de preexcitación tipo Wolff-Parkinson-White. Luego pues ya sigue a escribir la frecuencia, igual que en la tablita, ¿no? Pero este es, aquí en este momento se describe así. No hay que ponerle taquiarritmia porque no está en taquicardia. Cuando lo tenemos así, sí, lo pones taquiarritmia tipo Wolff-Parkinson-White. Si tú ya sabías que ese paciente o él sabía que tiene Wolff-Parkinson-White y te aparece así, hay que ponerle
taquiarritmia o taquicardia supraventricular. Con que le pongas eso ya es suficiente. A menos que tú sepas que tiene Wolff Parkinson White, entonces le pones taquicardia supraventricular por Wolff Parkinson White y lo que sigue ya es frecuencia de 150 a 170 latidos por minuto. ¿Sí? Así es más o menos como lo vamos a ir poniendo. Muy bien. Doctor, ¿cuáles son los bloqueos AB que requieren tratamiento? Solamente los grado 2 MOVITS 2, estudio. Ese requiere estudio, no necesariamente tratamiento urgente. El bloqueo AB completo o bloqueo AB de tercer grado es el que requiere por fuerza de tratamiento inmediato con marcapaso. Los otros bloqueos como el grado 1 y el grado 2 dependen mucho, déjame salirme de la pantalla completa. Ah, ok, se cerró totalmente. ¿Sí siguen viendo la pantalla o no? No, Doc. No, ok. ¿Aquí la ven? ¿No, todavía no? Ok, ahorita la comparto de nuevo, no hay problema. Nada más lo que quería era mostrarles rápidamente cómo hacerla. A ver, compartir pantalla, voy a poner compartir para trabajar rápido y no meterme con los esquemas, porque luego los esquemas nos enlentecen un poquito más. Mira aquí, por ejemplo, estos son los bloqueos. Si tú tienes un bloqueo AB de primer grado, como es este caso, pero tu frecuencia cardíaca de ese paciente es de 32 latidos por minuto y el paciente tiene síntomas de bajo gasto, pues se tiene que atender. Es decir, recuerden que el electrocardiograma no te dice, nunca está por encima de la clínica. Si la clínica te dice que el paciente está grave en ese momento, se va porque se va independientemente del electro. Pero si no están descompensados los pacientes, si tú tienes un bloqueo AB de primer grado, como es este caso, y la frecuencia cardíaca está en 60 o en 50, pues no se requiere mayor trascendencia. Si está en 40 y el paciente te dice, bueno, es que a veces me mareo, requiere estudio, ¿verdad? Hay que ver si está tomando beta bloqueador. Si toma beta bloqueador, hay que quitárselo. Si tiene digoxina, hay que quitársela. Si está siendo tratado con un cardiólogo y le está dando algún antiarrítmico, pues hay que hablar con el cardiólogo para preguntarle, decirle, oye, doctor, yo sé que le está dando un antiarrítmico, pero ¿le puedo quitar el medicamento o bajarle la dosis? Porque mira, está en 32 latidos por minuto y se siente medio mal. ¿Cómo ves, no? Entonces, sí, pero si el paciente está en menos de 30 latidos por minuto y se siente mal, pues a urgencias, ¿no? Pero si andan 40, 45 y te dice que de repente se marea, una comunicación con el paciente y con el médico tratante es lo ideal. Y si tú eres el médico tratante, investigarlo, eso sería, ¿no? Entonces, bloqueo B de primer grado, así. Bloqueo B de segundo grado, MOVITS 1, si la frecuencia cardíaca no es inferior a 50 latidos por minuto, podemos dejarlo así. Si es inferior a 50 latidos por minuto, hay que estudiarlo. Holter, para ver si no está progresando la enfermedad, sobre todo en las noches, si no está haciendo una bradicardia severa. Preguntar intencionadamente por síntomas, ver si no está tomando antiarrítmicos, esos serían la acción que tenemos que tomar. Y el MOVITS 2 hay que mandarlo a estudiar, porque el 85% de los MOVITS 2 son degeneración del sistema de conducción y van a terminar en marcapaso, tarde que temprano. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 años después, puede que tarde, pero hay que estudiarlo. Lo mejor es estudiarlo y mantenerlo en observación. Y el que se va de inmediato a marcapaso es el bloqueo AB completo de tercer grado. Ese sí, corriendo, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Si tú tienes un MOVITS 2, un MOVITS 1 o un bloqueo AB de primer grado con una frecuencia de menos de 40 latidos por minuto y el paciente se siente mal, mejor hay que ir a servicio de urgencias y tratarlo, ¿no? Muy bien, doctor. Doc, la última pregunta. ¿La fibrilación auricular puede aparecer y desaparecer? Sí, me imagino que... Sí, tenemos varios tipos de fibrilación auricular, sí. Hay fibrilación auricular, recuerden que la más traicionera que nosotros tenemos como cardiólogos es la paroxística, porque la paroxística va y viene, va y viene. Nuestro problema principal es cuando el paciente durante el periodo de fibrilación regresa sinusal, a la hora que regresa sinusal y convierte nuevamente un latido articulado, ese latido articulado puede llegar a producir la corrección del remolino de sangre y generar los microtrombos para que se vayan al cerebro y terminan con embolia cerebral.
Entonces sí podemos tener fibrilación auricular paroxística que va y viene. Fibrilación auricular de tipo persistente, que esa es una que nosotros observamos, pero regresa a veces hasta con cardioversión o con medicamentos y regresa sinusal. Entonces, puede ser persistente. Y hay una permanente o crónica, que esa es la que ya tiene muchísimos años de diagnóstico y no se quita con nada, ¿no? Muy bien. Bueno, Doc, pienso que ese sería todo por esta sesión. Le agradezco mucho su disposición. Las felicitaciones se los han dejado mucho en el chat. Muy interesante, muy didáctico. Y pues no tengo palabras para agradecer este apoyo que nos está dando, tanto al Colegio Médico de Tlaquepaque como para todos los médicos generales, para esta lectura, vamos, que nuestra práctica llega a ser primordial, pero la dejamos a un segundo término. Muchas gracias a ustedes más bien por aguantarme aquí un ratito de plática y sobre todo recuerda, apenas vamos en el primer paso. Confieso que es el más difícil, ¿eh? Porque como tenemos que hacer toda la estructura mental para estas llavecitas, no se olviden precisamente de estas llavecitas, incluso si pudieron tomarle foto, ojalá ya le hayan tomado foto a la estructura completa, que aquí se las voy a poner de nuevo un momentito más. Importantísimo que le tomen foto, creo que todavía no está completa. A ver, ahora sí ya está completa. A la llavecita completa, porque recuerden que esa es la lógica que debemos tener apenas en el primer paso. Pero ya a partir de ahí se facilita mucho y a partir del paso 2 va a ser mucho más sencillo, intuitivo. Y si hay alguna pregunta de alguna arritmia en específico que no hayamos visto, la podemos tocar de nuevamente con mucho gusto. Muy bien. De hecho, les dejé en el chat mi correo, para que puedan mandarme un mensaje, cualquier cosa, estamos a su disposición. Incluso todas las pláticas son grabadas, se les puede mandar un link para que lo puedan ver. Y pues, Doc, una pregunta que me hacían, que si es posible tener los electros antes de la ponencia para que lo puedan cotejar ellos junto con la ponencia. ¿O Sí, usted cree que es más didáctico hacerlo así? Lo vamos a hacer ahorita sí, y después cuando ya empecemos a hacer las interpretaciones, entonces ya vamos a ir mandando algunos electros para que los podamos ir revisando. De hecho, quiero avanzar un poquito con los pasos para que cuando ya vayamos, cuando menos que vayamos ya en el cuarto paso, ya podamos empezar ahora sí a hacer el análisis poco a poquito con el gráfico. Obviamente, yo ahorita les mostré muy rápido porque también esta es muy pesada, no les quise agobiar con tantos nombres. Todas las arritmias posibles que hay muchísimas más posibilidades, incluso combinaciones de arritmias con otras cosas. Podemos tener un síndrome coronario y arritmias por mayor en un síndrome coronario. Entonces, precisamente con esa intención, no quise agobiarlos mucho. Muchos de los pacientes que vieron ustedes aquí tenían incluso un infarto. Pero poco a poquito vamos a irla resolviendo y todos estos electros, con muchísimo gusto, después se los puedo mandar. Como ya van a estar grabadas, también ahí los pueden revisar. Pero de todas maneras, los podemos compartir los electros después. Ahorita, si quieres, en las primeras, probablemente en esta sesión y la siguiente todavía no les demande yo desde antes los electros, pero a partir ya del paso 5 ya vamos a empezar a mandar los electros para que empiecen a hacer los primeros 4 pasos al menos, que ya vayan avanzados para seguir en los siguientes pasos. ¿Sí? Muy bien, doctor. Me parece perfecto. Bueno, pues sin más por el momento, dejamos todo, doctor. Dentro de 15 días nos estamos viendo. Claro que sí. Y cualquier cosa, pues está el correo, por favor, mandarnos las peticiones o mandarnos su correo para mandarles el link, por favor. Con mucho gusto. A todos. Ahí hay otra pregunta, ahí, a sus órdenes. No más una pregunta, doctor. Más que todo, muchas gracias. Excelente su forma de explicarlo. Por casualidad, doctor, es que está tan interesante, la forma tan sintética como lo ha hecho, realmente ha sido muy productivo. ¿Irá a haber una plataforma que la podamos bajar para volver a repetirla? Perdón. Perdón, permítame, lo estoy buscando. Lo silencié sin querer, doctor Padilla. Si me puede ayudar a encender su micrófono.
Ya se abrió. Sí, ¿La te vi que escuchan? me silenciaste, pero no hay problema. Sí, de hecho, fíjate que no hay una plataforma como tal, pero sí están mandando por ahí el link, como están grabando las pláticas, están mandando el link para que puedas revisar nuevamente la misma conferencia. Muy Probablemente en el bien. futuro, tengo yo pensado en uno de mis páginas que tengo, no estoy todavía seguro, tengo que platicar con mi gente, si sería en YouTube o a lo mejor en Facebook, no lo sé, todavía voy a pensar muy bien. A lo mejor también voy a poner todas las cápsulas de las pláticas para que las puedan observar. Y la idea es que cada paso que vamos a ir dando, vamos a ir retomando un poco lo que hemos visto, ¿eh? De tal manera que se va a ir solidificando mucho esta información. Vas a ver que cuando vayamos ya en el quinto paso, va a ser mucho más rápido y más fácil para que podamos digerir toda la información. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, doctor, pues le agradezco mucho su ayuda, su apoyo, y estamos en contacto. Gracias, buenas noches. Gracias a Hasta, usted, buenas noches. hasta dentro de 15 días. Primeramente, Dios. ¿Cómo estás, César? Bien, gracias, Doc. ¿Y ustedes? Bien, bien. ¿El link cuándo lo vas a subir? Doc, mándeme un correo, por favor. Ahí dejé mi correo Para hablar. para mandarles el link. Perfecto. Más que Órale. nada porque es que no me puedo poner a apuntar a todos. Somos 230. Entonces, si me ayudan, usted me manda el Perfecto. correo y yo con gusto se lo respondo ya con el link. El link tarda 3 días en salir. Entonces, al igual si quiere para el lunes de la próxima semana, mándenme correo y yo con gusto se lo hago llegar. Órale, César. Gracias. Buenas noches. A ustedes, buenas noches, que descansen. Hasta luego. Doctor César, es que Buenas no veo su, gracias. doctor César, es que no veo su correo. ¿Dónde lo Ya no puedo? soy yo entonces. Ok, te lo vuelvo a mandar. Está en el chat. Lo vuelvo a colocar. Es este que acabo de poner. Es César R. Sánchez C. @gmail.com. Todo con minúsculas y pegado. Se lo repito nuevamente. César R. Sánchez C. @gmail.com. Bueno, que tengan una excelente noche todos. Hasta luego.